Jóvenes, buenas tardes, buenas tardes. Empezamos nuestra actividad del día de hoy, miércoles 6 de mayo, esperando que las actividades que hemos visto antes sean de nuestro agrado. Muy bien, Leonardo Martínez, bienvenido. Integramos. Gracias, maestro. Ivonne, bienvenida. Nayeli, bienvenida. Muy bien. Estamos por empezar la actividad de hoy. A partir de hoy, oficialmente, estamos por cerrar el segundo momento e iniciar el momento número 3. ¿Sale? Entonces, para esta fecha, 6 de mayo, tenemos la oportunidad de hacer un pequeño recuento de lo que se dijo antes y de lo que ahora vamos a tratar formalmente. Anteriormente, nuestras lecturas, pues, ya tenían una forma específica de desarrollarse, pero con la información que hemos estado realizando de la lectura, algunos conectores y otro asunto, de lo que se dejó en tareas del segundo momento, tendremos una visión diferente. Bien. Empezamos con Aris, Ivonne, Leonardo Martínez, Nayeli Lerdo. ¿Sale? ¿O esperamos a que lleguen más alumnos, más compañeros? ¿Qué me dice Ivonne? ¿Esperamos un minuto? Pues sí, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Qué tal su puente? Aburrido. Pero pues teniendo tanto que leer, tanto que hacer. Sí, ¿verdad? Sí. Ivonne, ¿ya mandaste todos sus trabajos? Ya, bueno, sí, lo último, ya no me contestó, pero sí, que envié todo. Sí, es que hemos estado pero presionados, buscando información entre correos electrónicos, el WhatsApp y todo el asunto para ir conformando la lista de los que sí participan. Hay varios compañeros de tu grupo, de este tercero C, que no han trabajado, no se han presentado aquí. Y bueno, quién sabe cómo le haremos para evaluarlos. Ustedes saben de algunos compañeros que no han entrado, que no han estado pendientes. Germancito, creo. Germán creo que es el que no puede. Neri tampoco puede. Son varios, sale. Entonces, pues por ahí si tienen la oportunidad de comunicarse con ellos, pásenle las tareas, pásenle las actividades, que ellos las desarrollen y que las terminen de hacer, porque sí, vamos a tener la oportunidad de recibirles, pero ya con otra calificación, ¿de acuerdo? Bien. Sí. Diego Villar, Ivonne, Hola. Nayeli Lerdo están presentes. En ese momento son las 5:05, 5:06, y empezamos nuestra actividad. La clase de hoy, en este instante, empieza con razonamiento verbal. Hemos estado trabajando un poquito al respecto de la lectura. ¿Cómo leemos y cómo debe ser nuestra lectura? ¿Qué tipo de buenos hábitos o malas situaciones cuando leemos? Y entonces, les voy a pedir que para la próxima clase consigan de un libro cualquiera de los que ustedes prefieran, escribir la bibliografía, editorial, autor, etcétera.
¿Sale? Luego de ella van a tomar una hoja. Supongamos la hoja número, ¿qué será? A ver, la 45. Yo tomo la hoja 45, la visualizo, es esta. Y digo que en lectura de cierto tipo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos en esta hoja. Veo 7 párrafos. Les pongo número y leo y digo con pocas palabras de qué es. Y entonces ustedes lo van a leer el párrafo, uno nada más uno, no mucho. ¿Qué dice el párrafo impreso? Y luego, ¿cuál es lo que escribieron? ¿Qué es lo que escribieron ustedes que entendieron de ese párrafo? ¿Qué es lo que entendieron de ese párrafo? Y entonces van a decir, en la lectura X, se aprecian ciertos elementos del libro. En la lectura tal, se aprecian ciertos elementos de la página tal. Entonces, considerando que la lectura bla, 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 marca cierto detalle para poder decir que uno está haciendo lectura de cierto estilo. ¿De acuerdo? Bien. Sale, pues. Entonces, una vez que ya les dije lo que deben tener para la próxima clase, es decir, sería su tarea. Y además, el libro y la página que hayan seleccionado, a la cual ya le hicieron un análisis según la lectura tal. Luego escogieron un párrafo, lo leen, qué dice y eso, cómo entra en la lectura. Bien, sale. Entonces, vámonos. En el tercer momento del razonamiento verbal, el objetivo general es entender y saber o aplicar tipos de lectura. ¿Qué tipos de lectura hay? Ya vimos que según su característica, según su técnica y según sus objetivos, se va a clasificar la lectura. También según los detalles. ¿Sale? Según otro tipo de lecturas. Preguntamos en términos generales, ¿qué tipo de lectura conocemos? Por ejemplo, Leonardo Martínez, ¿nos puedes decir qué tipo de lectura conoces? No sabría decirles. Diego Villar, ¿nos puedes ayudar un poquito? Tipo de lectura que conozco. Ajá. Ah, no, ni idea. La lectura Periférica, crítica, panorámica. panorámica. Ah, eso. Sí, panorámica, yo también me equivoco a veces un poquito. Lectura panorámica es los aspectos generales del libro. Título, autor, editorial, ¿sí? Luego, si nos vamos al interior, fecha de publicación, en qué taller fue impreso, y luego una situación importante, por aquí está, este detalle que está marcando mi dedo, ISBN, es algo así como el permiso que obtiene la editora para poder publicarlo. Y entonces ahí se menciona si es primera edición, segunda edición,
si es bla, 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 todos los detalles. ¿Sale? Eso está contenido en el primer tipo de lectura que mencionamos, lectura panorámica. ¿Sale? La lectura panorámica nos va a ofrecer información muy general. La información general, porque no sabemos de qué trata el libro. A pesar de que mencionemos esto, física, y luego dice conceptos y aplicaciones, pero exactamente no sabemos cuáles son los temas de los que va a tratar. Cuando entramos en otra clasificación de lectura, vemos específicamente para quién o para qué tipo de alumnos o de gente o de personas está dirigida la publicación. Puede ser que sea una lectura de introducción para niños de primaria, para que se informen que hay algunas lecturas sobre física, o puede ser que ya sea un texto técnico para alumnos de secundaria o para alumnos de universidad o para alumnos ya de altos niveles de investigación. Luego, otro detalle de la lectura la vamos a observar cuando vemos el índice de materias. Cuando vemos el índice de materias, en ese momento estamos viendo cuáles son los temas. Por ejemplo, no es lo mismo un libro de física que va a abordar el tema de mecánica de Newton, por ejemplo, que un libro de física moderna donde se abordan los aspectos de la relatividad, de la energía, de los elementos de alta energía y otras situaciones. Entonces, pudiera ser que nosotros leamos cualquier tipo de libro sobre física, pero hay algunos libros tan especializados que no mencionan nada de los detalles, no mencionan más que las aplicaciones matemáticas de cierto fenómeno y de los resultados que se obtienen ahí. Entonces, ya son libros especializados, aunque están hablando de física, pero de acuerdo a nuestro nivel y otras situaciones de experiencia de lectura, puede ser que no le entendamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para esto se menciona otro tipo de lectura que está mencionado en el programa general. La lectura analítica. ¿Sí? La lectura analítica y luego en el libro, en el programa de actividades, nos va a marcar la lectura crítica. Ese tipo de situación o clasificación periférica, analítica y crítica nos ha permitido aprender de una manera rápida, simplificada o con dificultad, recordar un tema que hemos leído. Pero cuando leemos a través de esas técnicas, vemos dónde está. ¿Qué es lo que estamos haciendo en lectura panorámica? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la lectura analítica? ¿Y qué es cómo lo escribieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el autor? Bla, 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 para la lectura crítica. Entonces, los campos están bien definidos. Sin embargo, hay algunos autores que mencionan técnicas de lectura. En esas técnicas de lectura, pues mencionan la lectura silenciosa, la lectura pausada, bla, bla, bla. Bien, entonces mencionan que la lectura según el texto o lo que estamos leyendo es como debe ser abordada. Por ejemplo, la Biblia. Si abrimos una Biblia, vemos que están enumerados los párrafos. Y luego la gente que se mete mucho a leer la cuestión de la Biblia, dice el autor de cierto libro,
Génesis, capítulo 30, versículo bien, quién sabe qué, y no sé cuál más. Entonces, hay gente ya especializada en la lectura y que ya marcó en su cabeza qué tipo de lectura va a mencionar cuando tenga que hablar de cierto tema dentro de la cuestión de la religión. Bien, entonces, nos dicen los autores que hay otros estilos o tipos de lectura, pero lectura según el texto. Según el texto. Por ejemplo, según el texto, cuando un médico está en su curso de especialización y entonces en el curso de especialización hay palabras que están escritas en latín, que están escritas en otra configuración, y entonces está recordando. Por ejemplo, cuando mencionan la posición de un elemento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí en la cabeza, en la parte de atrás, en esta sección, que nosotros conocemos como la nuca, ellos los describen de una manera técnica. ¿Sale? Y entonces yo he escuchado que utilizan un concepto que es la descripción antero-posterior. Antero-posterior o lateral, lateral derecha, lateral izquierda, superior, central y no sé qué. En la parte de la descripción de los huesos, cada uno de ellos tiene un nombre según la posición. Y entonces la lectura técnica se va a leer de una manera específica, considerando un orden y además considerando una situación. Por ejemplo, si describe los huesos del brazo, empezará por los más grandes y luego cómo se va recorriendo el brazo y pasa por cierta parte, llega a cierto lugar de referencia y empieza a describir los huesos de la mano, pero de la extremidad derecha. Extremidad superior derecha, dedo pulgar, índice medio anular y meñique. Entonces, según el lugar va a utilizar una descripción. Bien, por lo tanto, la lectura según el texto. Algún autor nos menciona que hay 7 formas de lectura. En esta parte de la clasificación de las técnicas de lectura, se mencionan que hay una lectura oral, una lectura silenciosa, superficial, aquí lo menciona, superficial, luego selectiva, comprensiva, reflexiva y crítica, recreativa. ¿Sale? Entonces, según algunos autores y según lo que estemos leyendo, hay lecturas diversas. Pero según el autor de un libro que estamos llevando en nuestro curso, en razonamiento verbal, está mencionando, y también el programa de actividades nos menciona que hay 3 clasificaciones o 3 tipos de lectura, según su finalidad. Finalidad. Bien, la primera que menciona es la cuestión panorámica. ¿Sale? Panorámica editorial. Hasta podemos mencionar en la panorámica detalles de la portada. ¿Sale? Porque si queremos describirle un libro a alguien que no ve, le vamos a decir
características del libro. Por ejemplo, qué tan grueso es el libro, qué tan amplio, cuántas hojas, cómo está estructurada la fachada, qué colores tiene. Si queremos hacerle una descripción del libro a una persona que no ve, que no tiene esta capacidad visual. Y entonces queremos platicar con él del libro, pero tenemos que describírselo. Sale hasta la parte de las medidas físicas, tenemos que describírselas. Bien, a eso se le llama lectura panorámica. Luego, según la clasificación, vamos a la lectura analítica. Y en la lectura analítica tomamos como referencia una hoja, 41, página 41 del libro, y mencionamos algunos aspectos que están dentro de la lectura periférica o panorámica, y luego decimos que en esta hoja hay tantos párrafos, trata de tal tema como subtítulo, y luego tiene una parte central coloreada que está reducida en los márgenes izquierdo y derecho, y que esa nota es, ¿cómo se puede decir? Lo que dice textualmente cierta persona, no lo que nosotros decimos ni lo que interpretamos. Esto que está seleccionado aquí, lo mencionamos como que es un escrito específico de cierto autor, cierta persona, ¿sale? Y que nosotros seleccionamos y lo distribuimos de esta manera porque no queremos alterar nada de su contenido, ni siquiera queremos entrar al contenido. El autor lo dice textualmente, lo escribe de esta manera y nosotros no tenemos que ver en la cuestión. Supongamos que esto se utiliza en un resumen y que quien nos pide el resumen nos diga, esta cita textual la escribimos en nuestro resumen, por lo tanto, también la debemos escribir con márgenes reducidos porque esto es lo que debe prevalecer en el escrito y que no está sujeto ni siquiera a nuestra interpretación ahí, en esa parte, ni siquiera a nuestra crítica. El autor dice esto y se queda como tal. ¿De acuerdo? Pero si nosotros en la lectura analítica podemos citar lo que dijo el autor de esto, entonces más adelante podemos hacer una crítica al respecto, pero no alteramos este escrito. Y entonces la lectura analítica deja ahí esta parte sin tocarla. Hacemos un resumen de toda esta cuestión y luego podemos escribir una crítica al respecto. Entonces, ya tenemos 3 formas de lectura: analítica, crítica y la más general, panorámica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, debido a que nos sugieren una lectura según el texto, ya hay una clasificación hasta abajo, recreativa. En esta clasificación recreativa, pues entran las lecturas de la novela, entra la lectura del cuento, una narrativa que nos captura, pero que pasa intrascendente. ¿Por qué? Porque ahí en ese tipo de libro está escribiendo el autor cosas ficticias. Y entonces esas cosas ficticias nos llevan a un supuesto mundo. Ese supuesto mundo nos da información de las situaciones que el autor
se imagina, piensa, dice, y el autor se mete en ese mundo de narración en la que estamos en el siglo XXI, año 2020, y si alguien de ustedes fuera escritor, puede escribir una novela de una situación que sucede en el periodo de la llegada de los españoles a América y que luego, según su narrativa, cierto personaje que ustedes están utilizando menciona el hecho de que en cierto lugar de la costa o del camino hacia la Gran Tenochtitlan, este personaje conoce a una nativa. Esa nativa tiene cierta característica, bla, 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 y entonces la describe en su forma de vestimenta, describe cómo es, qué estatura, todas sus características, pero esa es una lectura ficticia o es una lectura recreativa porque posiblemente nunca haya existido ese asunto, no haya sucedido en el lugar que está mencionado y además en el año en que describe, mucho menos. Por lo tanto, esa lectura es recreativa. Solamente nos va a aportar los elementos que ahí se están considerando y que de alguna manera, pues el autor tiene toda la ley y toda la posibilidad de decir lo que piensa de la escena, de la narración de los personajes y demás. ¿Sale? Cuando nos piden analizar ese libro, en qué año, qué fecha, personajes, etcétera, características del personaje y demás, entonces entramos al mundo de la lectura analítica. ¿Sale? Pero aquí lo menciona como selectiva y comprensiva. Selectiva, comprensiva, etcétera. Nosotros, en términos generales, lo vamos a clasificar dentro de la lectura analítica. ¿Sale? Entonces, aquí se utilizan algunos términos: oral, silenciosa, superficial, selectiva, comprensiva, reflexiva y crítica recreativa. Entonces, nos indica que según el texto, pero también según la finalidad de la lectura, según la finalidad de la lectura. Y cuando hay una finalidad o cuando hay un objetivo, entonces estamos entrando a la lectura analítica. Entonces, como verán, la lectura es un mundo de situaciones interesantes, muy interesantes o extremadamente sin interés. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, los mexicanos, no tenemos la oportunidad y la costumbre de leer. No tenemos esa situación. Muchos, no digo que ustedes, algunos o muchos, ni siquiera tienen un libro en casa, ni siquiera pasan cuando menos por los puestos de periódicos y en lugar de ver qué libros están vendiendo, a qué precio y todo, cuál es el tema, se enfocan a ver el periódico, la sección de deportes y si hay un chisme de algún deportista, ya sea millonario en estas fechas que le afectó el COVID o si ya murió cierto artista, etcétera. Pero nos quedamos en ese nivel de lectura muy superficial, una lectura panorámica, en la cual nada más vemos el encabezado y ya nos vamos. A veces no vemos en qué periódico o en qué revista lo vimos, tal artículo. ¿Sale? Entonces, mucha gente compra el TV novelas. Otras personas compran otro tipo de lectura, pero esa lectura es recreativa. ¿Sale? La lectura recreativa, pues nos da información que puede ni siquiera ser verdad, pero el autor o quien escribe está afirmando, ¿no?
que Juan o Ricardo o fulano de tal dijeron tal situación en tal momento. Fueron llevados a la cárcel. Uno de ellos salió bajo fianza y ya. Entonces, esa es la lectura recreativa, la que estamos acostumbrados a que se hace todos los días, pero no hacemos ninguna situación. Bien, tenemos 3 minutos. ¿Quién me ayuda a hacer un pequeño resumen? Aris, nos ayudas al resumen. Luis Acam, Belén Salas, Ivonne, nos ayuda a hacer un resumen de nuestra clase. Bueno, lo que yo entendí cuando entré es que estábamos haciendo una pequeña retroalimentación acerca de las lecturas, que puede ser panorámica, crítica, analítica, y en base a ello nosotros pues se basa en lo que vamos entendiendo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros aplicamos la lectura panorámica, en la cual pues solo leemos lo superficial, nos enfocamos en lecturas como que muy básicas. Y ya. Muy bien, ese buen detalle. Leonardo, échanos la mano. Cuando clasificamos 7 formas de lectura, que son sugerencias, la lectura oral, ¿cuándo has visto que hace alguien lectura oral? ¿Cuándo hace la gente lectura oral? En la escuela, por ejemplo. En la escuela, cuando vamos a la iglesia, dependiendo de la religión que tenga uno, vemos que ya hay señores, señoras, con su libro y está preparándose para la misa o algo y está haciendo su lectura. También esa es lectura oral. ¿Sale? Perdón. Lectura silenciosa. Silenciosa. La oral es cuando pedimos a alguien que lea para mucha gente. Oral. La lectura superficial entra en la panorámica. ¿Qué dijimos, Luis, de la panorámica? Luis acá, ¿qué dijimos de la panorámica? Pues que ahí se va a leer lo más general, lo más superficial. Ivonne, ¿querías decir algo? No, ¿verdad? No. Perfecto. Bien, entonces ya vimos 7 formas de lectura o técnicas, 3 tipos de clasificación de lectura y cuáles son los elementos que hay dentro. Por ejemplo, la lectura recreativa, ¿qué tipo de información nos da? Pues nada, no es a veces real, pero una lectura técnica, por ejemplo, esa sí es información real porque nos va a describir algo, nos va a describir la estructura de los huesos de un brazo, cómo se ven o cómo se llaman los elementos de las falanges de nuestra mano, cómo se clasifica falange 1, 2, 3, cómo se mencionan algunos aspectos. Y esa es la lectura técnica, ¿sale? Anatomía y la estructura de los huesos. Entonces, hay diferentes tipos de lectura, hay diferentes tipos de técnicas, hay diferentes tipos de formas de leer. Y alguien lo dijo, según el texto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tenemos nuestra tarea para la próxima. Una descripción general de un libro, tomar una hoja, ver cuántos párrafos hay, hacer escribir directamente en nuestro reporte uno de los párrafos y luego abajo qué es lo que significa en 2 o 5 palabras lo que dice ahí el párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un trabajo de lectura panorámica, lectura analítica, cuando vemos, decimos, traducimos, transcribimos un párrafo y luego abajito, ¿qué entendimos de ese párrafo? ¿De acuerdo?
todo de la lectura panorámica, bibliografía, año de edición, editorial, autor, todo lo que se pueda decir. Pero Luego, una pregunta, dígame, ¿cuándo va a entregar calificaciones? ya las estoy conformando, ya las voy a entregar, pero todavía hay muchos compañeros que están faltando, ¿sale? A ver si ok. a ver si por el WhatsApp les voy diciendo su calificación, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sale. Gracias. Poco a poco, porque sí tenemos ahorita una buena cantidad de trabajo, pero poco a poco les voy diciendo su calificación. ¿Sale? Entonces, ya Sí, con profe. esto, diga. ¿Nada, Ivonne? Bueno, ya con esto terminamos hoy. Tenemos la tarea para la próxima sesión y empezamos, hicimos una recopilación, segundo momento, tercer momento, cuál es el objetivo y cómo lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Vale? En cada sesión va a haber una tarea sencilla. Entonces, son 3 por semana. 4 semanas serían, híjole, 12 trabajos, pero en algunos a lo mejor un trabajo lo distribuimos para 2 o 3 clases. ¿Qué les parece? Sí, profe. Está bien, profe. Gracias por su atención. Inviten a los compañeros a que se sumen. ¿Sale? Diego Villar, Leonardo, Ivonne, Nayeli, Aris, Luis Acam y Belén Salas. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias, ¿eh? Ah, Gracias, profe, profe. cuídate mucho. Hasta luego.